Hola amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Una vez más los acompañamos con la mejor información de Latinoamérica, Perú y el mundo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, participó esta semana en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se refirió a los problemas que aquejan a su pueblo peruano, señalando que la corrupción en su país es uno de los principales. En el Perú tenemos corruptos de todo calibre y calañas. La corrupción es un gran problema en mi Perú y tenemos corruptos hasta para exportar, dijo el mandatario Castillo en su intervención. Hay muchos pueblos que se encuentran esperando que sus autoridades y sus gobiernos hagamos algo por ellos. Creemos importante manifestar que la integración de América Latina y el Caribe debe ser una tarea permanente, debe ser una actividad diaria, para que de una vez por todas cumplamos de atender las grandes necesidades por encima de comprensibles y naturales diferencias ideológicas y políticas. Por ello, saludamos que en esta cumbre se acuerde el establecimiento de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que fortalecerá nuestras capacidades regionales a través del progreso tecnológico y científico. Es igualmente importante la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral a desastres, que permitirá brindar el apoyo que requieran nuestros países en situaciones de emergencia. Castillo comentó que en su país, Perú, hay personas que fueron ministros, congresistas, gobernadores, presidentes, que están prófugos de la justicia, que dejaron su país en quiebra por estar inmiscuidos en grandes problemas de corrupción. En este sentido, indicó que desde que asumió su mandato como presidente en Perú, el pasado 28 de julio, se propuso acabar con el flagelo de la corrupción y las desigualdades en su país. El mandatario expresó que esa es nuestra lucha, porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias peruanas que no tienen pan, ni un sustento económico, le ha quitado muchos beneficios a la población peruana. Tenemos en el Perú niños con plomo en la sangre, enfermedades muy graves, tenemos muchísimos compatriotas en la selva, tenemos pueblos totalmente desintegrados y al otro lado tenemos funcionarios con inmensos sueldos, tenemos funcionarios con inmensas riquezas. Todos estos problemas afectan a nuestro pueblo. Castillo defendió la necesidad de adaptar la estructura política a la altura de los tiempos, en referencia a la redacción de una nueva Carta Magna en Perú, a llevar a cabo reformas constitucionales, que fue una de las promesas de su campaña electoral, y poder cumplirle al pueblo peruano que no es un gobierno de mentiras y que cumplir su palabra. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Castillo invitó a varios miembros de la OEA, organización a la que agradeció por haber reconocido su triunfo electoral en el 2021, a visitar Perú, para que conozcan más sus organizaciones y su pueblo y su gabinete presidencial. En la provincia de Chota, región de Cajamarca, en el Perú. Luego de sus estudios primarios y secundarios, decidió abrazar la profesión de maestro, dedicándose su vida entera al magisterio. Al mismo tiempo, ha actuado en las rondas campesinas, ha sido un rondero con una intensa actividad comunitaria en su propia región. Posteriormente, el presidente Castillo inició una intensa actividad sindical en la organización magisterial de nuestro país. A comienzos del presente año presentó su candidatura presidencial y en el mes de abril, en la primera vuelta electoral, obtuvo el primer lugar. En la segunda vuelta electoral repitió este primer lugar y el día 20 de julio último fue proclamado presidente electo de la República. El 28 de julio último asumió la presidencia. Y esta es la primera oportunidad en la cual él se presenta ante este Consejo Permanente, lo cual a esta presidencia y a este Consejo nos honra de modo notable. Muy agradecido por esta oportunidad, señor presidente. De acuerdo entonces con el orden del día de esta sesión protocolar, me es muy grato ofrecer ahora la palabra al señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Señor secretario general, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente Pedro Castillo, usted representa algo muy importante para todos, para la OEA, para el hemisferio. Usted representa lo más profundo de su país, comunidades y pueblos que tienen que superar muchas cosas para acceder a derechos, al desarrollo. Pueblos con los que hay muchas deudas y derechos pendientes en este continente, el más desigual de todos.
Que la ciudadanía haya confiado en usted, la más alta magistratura del país, demuestra que usted es una persona de valor y principios, que es una persona fuerte e inteligente. Presidente, deseo resaltar que representa usted a un país que desde su creación ha contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento de esta organización. El Perú ha jugado siempre un rol fundamental en la política hemisférica y en particular dentro de esta organización, como lo sabemos muy bien en la OEA. Su país cuenta, por lo mismo, con el mayor apego a los principios internacionales e interamericanos, que en nuestro hemisferio están representados en los instrumentos jurídicos a los que nos debemos, desde la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escuché con atención su discurso de posesión, señor presidente, donde usted decía: es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Esto significa que usted tiene una experiencia esencialmente vital, que puede mirar y entender el campo y su gente y de qué se trata producir. Demuestra también su visión al medio ambiente, al cambio climático, así como a la soberanía alimentaria. Todos estos temas son altamente prioritarios para la OEA y para los países aquí representados. Nos ponemos a su disposición para que usted consiga metas vitales para su pueblo, que deben ser las del continente y del mundo entero. En ese mismo discurso enfatizó su experiencia como maestro rural. Usted sabe mejor que nadie entonces que es necesario apoyar al desarrollo de capacidades de los históricamente vulnerados. La educación desde la propia base social es una herramienta indispensable para la emancipación, la libertad y la justicia social. La brecha entre la educación urbana y rural ha crecido tanto en esta emergencia que nos llama a actuar con urgencia por el bienestar y el futuro de nuestros niños y jóvenes. La pandemia ha agravado problemas estructurales que tenía nuestra región antes de la misma y por eso genera desafíos para la democracia, para el desarrollo, para el acceso a derechos humanos, para la seguridad. La pandemia dejó más vulnerables a los vulnerables y reducir las vulnerabilidades es el principal desafío de la región. El acceso igualitario a vacunas es un imperativo de desarrollo y de igualdad. Precisamente, medidas relacionadas al COVID nos enfrentaron a otra grave realidad, el abismo tecnológico entre unos países y otros, y al interior de cada país, entre unos habitantes y otros. El acceso y la calidad de Internet, la disponibilidad tecnológica representan otro tipo de oportunidades de educación, la información, la producción y la inserción competitiva en el mundo actual. Es urgente un esfuerzo común para que la tecnología sea un mecanismo de inclusión social, de acceso democrático al conocimiento, una llave de ingreso al mundo de las oportunidades para todos, todas, y una herramienta para el desarrollo de nuestros países. Desde la Organización de Estados Americanos hemos impulsado la consigna Más Derecho para Más Gente. En ella creo que vamos a encontrarnos y coincidir, señor presidente, así como nuestra preocupación por fortalecer la democracia en el continente, la vigencia de los derechos de los que menos tienen. La inclusión económica, social y cultural es una agenda que nos junta, nos pone un desafío en la que las diferencias se aplacan con las coincidencias. Sepa, señor presidente, que cuenta usted con todo nuestro apoyo y voluntad para acompañarlo. Usted aquí encontrará voluntad de trabajo conjunto, vocación por la integración de nuestros países, compromisos con el bienestar de los pueblos de las Américas. Estamos seguros que su experiencia ayudará a gobernar un país heterogéneo y diverso como el Perú, tratando que todos se desarrollen, pero sobre todo buscando que nadie quede atrás. Recibo una vez más la cordial bienvenida a esta Casa de las Américas y el respaldo permanente para llevar su agenda de estabilidad política. El respaldo permanente en la lucha contra la corrupción, el respaldo permanente para hacer saber que los derechos del pueblo son todos constitucionales. Los derechos son siempre constitucionales, derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, son todos constitucionales. En esta agenda de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional que constituyen los pilares de la Organización de los Estados Americanos, la organización multilateral más antigua del mundo. Pilares que son el cometido de nuestros esfuerzos conjuntos y cotidianos. Nuestros, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general.
Me honro ahora en ofrecer el uso de la palabra a Su Excelencia Pedro Castillo, Presidente Constitucional de la República del Perú. Señor Presidente. Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, embajador Harold Forsyth. Señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Oscar Maburto. Señoras y señores representantes permanentes y delegados de los Estados miembros. Señoras y señores, para mí es sumamente honroso estar en la primera organización de los hermanos americanos. Traigo el saludo de mi familia, traigo el saludo de los hermanos peruanos, de los ronderos, de los hermanos chipivos, de los conivos, de los aguajún, de los quechuas, los aymaras, de todas esta clase de aquellos hombres y mujeres que no han tenido voz, pero creo que hoy la OEA tiene que abrir los enormes espacios para que de una vez por todas, como organización de América, sea verdaderamente un espacio netamente equitativo, social, donde se garanticen los derechos humanos, donde se hable de una verdadera democracia, donde se hable de igualdad de oportunidades, sin discriminaciones. Yo soy hijo de este pueblo andino y a mucha honra, aparte de ser maestro, soy rondero, hoy presidente del Perú, que hemos abierto y seguiremos abriendo las puertas, no solamente Palacio, sino del gobierno en su conjunto, en la sede de Palacio, en los gobiernos regionales, en los espacios de los alcaldes, en los espacios de los colectivos, en los espacios de todas las entidades del país. Y quisiera extender mi saludo desde ese espacio a todos los peruanos que se encuentran en las diferentes latitudes del mundo, en los diferentes países, que estoy seguro que ustedes, hermanos, deben conocerlo, mis compatriotas. Desde ya, mi eterna gratitud. Es para mí, en particular, un grato honor que al salir de mi país haya tenido que dirigirme a este espacio para que desde este espacio tenga que manifestar al mundo de que si no logramos la unidad de los gobiernos, la unidad de los estados, la unidad de los pueblos, de quienes tenemos la responsabilidad para atender a las grandes mayorías, poco o nada habremos hecho. Hay que aprender de la pandemia, hay que aprender de lo que más nos ha maltratado en el Perú, en América Latina, en toda América y en el mundo. Yo fui uno de los primeros candidatos que estuvo 21 días con el COVID. Y salimos de esto, pero haciendo todo el esfuerzo. En el Perú, más de 215,000 compatriotas se nos han ido. Muchos compañeros empresarios, adinerados, profesionales, dirigentes, obreros, personas que no tienen voz también. Y esto nos ha permitido ver de que no podemos estar los países sacándonos los ojos entre nosotros, mirando diferencias, cuando tenemos enemigos comunes, como las enfermedades, como el hambre, como la miseria, como las grandes desigualdades. Yo como maestro muchas veces obligué a mis alumnos, a mis niños, a copiar esta canción de América, de las Américas, y todos cantamos con ellos. Y sé la historia, por qué se gesta la OEA, sé por qué se funda la OEA, cuándo se funda, cuál es su misión. Pero cuando en las calles del Perú usted hace un censo y pregunta qué es la OEA, para
¿para qué sirve? Y el poblador lo que piensa, dice, ¿sabes qué? Estoy buscando un pan, necesito agua, necesito educación, necesito salud, necesito que los derechos no se digan, que los derechos no sean parte del discurso, sino que se sientan, que se vivan, que se expresen naturalmente como lo conciben. Hoy, asumiendo el mandato en el Perú, nos hemos comprado ese pleito para acabar con las desigualdades, para acabar con este gran flagelo que es el flagelo de la corrupción. Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar. La estrategia del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, para liderar Perú y cómo consiguió ganar popularidad en medio de los ataques de la oposición pudo sacar su gobierno adelante. La OEA entiendo que es el foro político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia, dijo Castillo, y señaló que, en ese marco es necesario que se llame a la más grande y amplia concertación y a la buena vecindad, con miras a una acción colectiva y efectiva para enfrentar los grandes desafíos comunes de su gobierno y su gabinete, que tienen los Estados miembros. Noticia de último minuto. También invitó a que en la OEA se asuma el compromiso de hacer las reuniones del organismo de manera descentralizada. Castillo se reunió con el secretario general del organismo, Luis Almagro, acompañado del canciller, Óscar Maurtua, y el representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth. Antes de viajar a Washington, Castillo participó el fin de semana en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, en México. En su agenda también está su próxima participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La defensa del fallecido líder de Sendero Luminoso denuncia su asesinato. Los abogados de Abimael Guzmán presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía y exigieron que sus restos no sean cremados. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. La defensa del líder y fundador de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, denunció su falta ante la Fiscalía de Perú y solicitó que el cuerpo sea reconocido y entregado a su viuda para llevar a cabo su sepultura, conforme a sus creencias, y no la incineración fijada ya por las autoridades. El abogado Sebastián Chávez instó a la fiscal. El penal de mujeres de Chorrillos habla con la esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre, quien ya solicitó sin éxito hace una semana recibir el cadáver. Ratifique esta denuncia para comenzar cuanto antes las investigaciones de qué pasó con su esposo. Noticia de última hora. Los peruanos celebraron la muerte de Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Miles de familias peruanas de desaparecidos piden cremar los restos de Abimael Guzmán. Guzmán, también conocido como Camarada Gonzalo, murió el pasado 11 de septiembre en la cárcel militar de Callao, en la que se encontraba cumpliendo cadena perpetua por delitos de terrorismo. Mis padres de familia siguen labrando la tierra y esperan de que llueva siempre para que la cosecha no sea distinta, pero cuando ellos producen, alumbran en una alforja sus productos y no hay la posibilidad de llevarla a un mercado. Ahí están los mejores productos que cultivan mis hermanos agricultores. Un enorme abrazo desde la OEA para mi comunidad de Puña. Hoy entiendo de que si los pueblos no estamos unidos, vendrán otras pandemias y acabarán con todo. Pero estamos a tiempo también de que, aprendiendo de la pandemia, es el momento de la más grande unidad de los pueblos. Es el momento de la gran convocatoria de su secretario y de los quienes estamos involucrados a terminar con esta pandemia. En eso nos hemos forjado, y desde acá quiero agradecer a mi gabinete. Quiero agradecer a los gobernadores regionales, a los alcaldes, al pueblo entero del país y también a los demás hermanos países que nos han colaborado y se siguen sumando esta causa para terminar con la pandemia. Primero es la vida, primero es la salud de los pueblos. Con salud todo, sin salud nada. La OEA entiendo que es el foro político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia. Y eso se plasma a través del diálogo, del entendimiento, donde encubren todas las lenguas, todos los idiomas, todos los pueblos, todas las etnias. Y en ese marco es necesario que se llame a la más grande y amplia concertación y a la buena vecindad
y que acá prime los verdaderos Estados miembros con miras a una acción colectiva y efectiva para enfrentar los grandes desafíos comunes que tenemos. Celebremos en esta sesión no solamente la unidad, sino el compromiso para que la OEA haga sus reuniones descentralizadas. Salgamos de las cuatro paredes, visitemos a los pueblos, unámonos siempre, que de eso no cabe duda y estoy seguro que se tiene que agendarla. Es importante no solamente reconocer y ser parte permanente de este organismo, sino también hay que entender de que la OEA, sus observadores, quienes participan, tengan un informe genuino de la realidad, tengan un informe real de los hechos y que los países involucrados como gobernantes, más allá de un lenguaje florido, de discursos subrayados o resaltados, llevemos la voz viva del niño, de las mujeres y rescatemos también la igualdad de género, de aquellas mujeres que no tienen voz, de aquellos dirigentes que salen a la calle a clamar justicia y que ellos nunca más pueden ser encarcelados, pueden ser juzgados como dirigentes porque llevan la voz de sus organizaciones, de sus pueblos. Basta de persecución política a los dirigentes, basta de callar a los pueblos. Es necesario agendar la libertad, las libertades sindicales, porque los sindicatos de donde yo procedo llevan la voz auténtica de sus pueblos, de los trabajadores. Hay que reconocer en todo el país que los trabajadores tienen derechos que se han forjado y han logrado a punta de sudor, de sacrificio, y que también en esa lucha por conseguir tienen muchos compatriotas, con muchos compañeros que han entregado su vida. Forjemos por tener mejores alimentos en las escuelas, en las universidades. Y quiero decirles, hermanos, que la OEA debe aperturar espacios para gestar en cada país la investigación, la tecnología. En el Perú vamos a crear el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación para que nuestros hijos, al terminar la escuela, al terminar la secundaria, tengan el acceso directo a la universidad. No puede estar desligada la educación básica, como en el Perú, la educación básica de la universidad. Desde entonces, el destino del cuerpo sin vida ha sido motivo de controversia en Perú. El presidente de Perú, Pedro Castillo, promulgó el viernes una ley del Congreso para incinerar los restos de aquellos condenados por terrorismo, aunque está a la espera de que la Fiscalía fije el lugar en el que se debe hacer. Varios partidos del arco parlamentario del Congreso de Perú elaboraron este proyecto legislativo argumentando que hacerlo de manera convencional podría suponer un peligro para el orden público y contravenir las leyes antiterroristas ante la posibilidad de que se formaran peregrinaciones periódicas para visitar su lápida. La postura dentro del oficialismo tampoco es unánime, pues si algunos como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, creen que su incineración aportará tranquilidad a la ciudadanía y las víctimas, desde la bancada de Perú Libre en el Congreso aducen fallos de forma en la ley para oponerse a ella. La formación de gobierno votó en contra de la propuesta legislativa presentada por la oposición, pues consideran que es una iniciativa que tiene nombre propio y que, de aprobarse, su aplicación de manera retroactiva sería inviable. En el debate del Congreso quedó bien claro un asunto: ¿quién más necesita el cuco del terrorismo y quién más necesita a Abimael Guzmán vivo, aunque esté muerto? Vigente es la derecha y el fujimorismo sobre todo, manifestó este fin de semana el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, cuenta el diario La República. Los invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos sucesos Latinoamérica, Perú y el mundo. Chao, chao. Los invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos sucesos de Latinoamérica, Perú y el mundo. Chao, chao.